conduces, nos transformas. Tú eres nuestro Rey, nadie es como tú. Habla a nuestros corazones esta mañana, exhórtanos, anímanos, háblanos desde tu palabra. Pídale al Señor allí donde está, dígale: Señor, habla a mi corazón esta mañana. No deje que sus pensamientos en este momento lo aturdan. Dígale: Señor, te suplico que por encima de lo que estoy sintiendo, viviendo, pensando, los miedos que tenga, háblame a mi corazón esta mañana desde tu palabra, Dígale al Señor que use mi vida, que Él mismo por su misericordia, independiente de lo que yo soy, que Él use mi vida y nos hable a nuestro corazón a través de su palabra. Padre, necesitamos de ti y damos gracias por haber querido mover nuestros corazones a buscar tu rostro. Oramos por nosotros, por las familias, amigas, vecinos. Oramos para que tu gloria siga resplandeciendo en nuestras vidas, en nuestra ciudad. Oramos para que otros más te conozcan y disfruten de tu gracia y de tu compasión. Oramos juntos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, bienvenidos, mi nombre es Hamid Jiménez, yo soy uno de los pastores en Granada, un servidor de ustedes, y hemos estado avanzando en una serie que hemos querido llamar ¿Dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? La idea es básicamente que después de algunas conversaciones en un viaje que hicimos con mi esposa y algunos amigos al Medio Oriente, encontramos que Jesús es un personaje que básicamente se ha disuelto, está diluido en la historia. Es un personaje más. En algunos casos incluso el nombre de Jesús resulta casi que insultante en la forma en que nosotros nos dirigimos a Jesús. Y también porque un sobrino mío que vive en Francia ha decidido abrazar el islamismo y estamos teniendo conversaciones acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces básicamente lo que quisimos hacer es escuchar de la Escritura cómo respondieron las personas que la Escritura nos muestra a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Y hemos venido escuchando una serie de conversaciones y de personas diciéndonos cómo respondieron a Jesús. Esta mañana vamos a escuchar a Cornelio. ¿Cuál fue la respuesta de Cornelio? Esta mañana, mientras estaba allí en un tiempo de ocio sentado, alguien se me acercó y me preguntó: ¿y cuál de las respuestas es la que más le ha llamado la atención a usted? En verdad, si ustedes y yo vemos de lo que hemos hablado durante estas semanas, cada una de las respuestas de estas personas tiene que ver con nosotros. Si usted observa con claridad, usted de alguna manera se identifica con una u otra de estas personas, y en el mejor de los casos con todas ellas, porque nos identifican a nosotros. Esta mañana vamos a hablar de Cornelio. Vamos a hablar de cómo Cornelio respondió a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de él? Así que tenemos un desafío interesante. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Y en este capítulo la Escritura nos pone una historia muy interesante que yo quiero que prestemos atención y escuchamos. Hechos capítulo 10. Mire lo que dice la Escritura. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Un solo paréntesis, están describiéndonos una figura, una persona. Es un oficial del ejército romano, un alto oficial del ejército romano, y además nos dicen de a qué regimiento pertenece. Esto es muy importante en la escritura antigua y especialmente en la escritura bíblica, y es muy importante además como Lucas escribe, porque Lucas lo que hace es entregarnos lugares, entregarnos fechas, entregarnos nombres de personas, para si cualquiera de nosotros quiere ir a investigar un poquito más. No necesariamente en la Escritura encontramos esta información, pero en los libros de historia también. Así que Él nos ubica y nos entrega esta identidad a una persona, claro, que vive, una persona histórica. No es un cuento que nos van a narrar, no, son hechos históricos que ustedes y yo podemos también comprobar de otras fuentes. Sigamos entonces, Hechos capítulo 10, versículo 2. Él y toda su familia eran devotos, temerosos de Dios. Empieza a describirnos quién era él.
realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Versículo 3, un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándole fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón. Y yo quiero que escuchen cómo el ángel le habla. Para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos, y ojo con este otro detalle, y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había, otro detalle importante, toda clase de cuadrúpedos, como también, otro detalle importante, reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido de nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Versículo 16, esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Es una situación un tanto compleja, es una situación complicada, tensa. Y de repente llegan a la puerta algunos soldados preguntando, unos soldados del Imperio Romano, preguntando por Pedro. Este es un momento de tensión, vamos a hablar de eso en un momentico. Versículo 19, sigamos, dice: mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el espíritu con mayúsculas, es otro detalle importante. El espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del cinturón Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir. Entonces Pedro los envió a pasar y los hospedó, y al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperando con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte en pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con extranjeros y los visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Versículo 30. Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillantes y me dijo: Cornelio.
Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacerle venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Versículo 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Dios anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret como el ungido de Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo milagros, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de la resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas que todo el que en Él cree, el que cree en Él, recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Es un relato extraordinario con una serie de elementos increíbles. En verdad, tendríamos que sentarnos y pasar semanas leyendo y escuchando bien lo que la Escritura nos está diciendo y lo que Pedro es usado por Dios para hablarnos acá. Pero leyendo este relato vino a mi mente una pregunta básica. Leyéndolo me pregunté: ¿cómo llegó a Cornelio y a la familia de Cornelio? ¿Cómo llegó esta familia a la fe en Dios? Porque ellos son romanos. Cornelio es parte del sistema que está oprimiendo al pueblo en este momento. Pero ¿cómo es posible que la Escritura nos diga que este es ahora un hombre devoto, fiel a Dios, que hace obras de misericordia, que es muy respetado? ¿Qué pasó? Fue mi pregunta y todavía estoy tratando de respondérmela, pero yo pienso que pudo haber sido por la fe, seguramente pudo haber sido por la fe de los discípulos. Cornelio está siendo parte de esta sistema opresor que está destruyendo a este pueblo. Y muy seguramente Cornelio estaba viendo la respuesta de fe, la respuesta de compasión, la respuesta de perdón, la respuesta de esperanza de estas familias a las que ellos oprimían y aplastaban, pero que la gran mayoría de ellos no respondía como responde una persona que está amenazada o con miedo. Respondían de otra manera. Esa es mi posible respuesta. Es posible que usted encuentre otra, pero lo animo a que averigüe qué pasó en la vida de este hombre. ¿Quién le habló de Jesús? ¿Cómo es posible que este hombre y su familia sean una familia devota a Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto él? ¿Qué ha oído él? Yo me atrevo a pensar que es este testimonio de la comunidad de fe a la que ellos están oprimiendo
y que no responde con odio, no responden mal por mal, no responden con insulto, responden de otra manera. Hay una respuesta distinta. Lucas, el escritor de Hebreos, según usted lee, cuando usted lea el libro de Hechos, Lucas, el escritor de Hechos, cuando usted lea el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que Lucas dice que él se tomó la tarea de averiguar meticulosamente, cuidadosamente cada uno de estos hechos que nos está diciendo. Entonces, muy seguramente Lucas averiguó acerca de esta persona, de este Cornelio que gozaba de buen testimonio, de respeto en medio de la comunidad. Dicho sea de paso que ser un hombre, un oficial romano devoto a Dios era casi que un suicidio, porque César era el Dios de ellos. Así que este oficial en verdad tenía coraje, demostraba una valentía distinta. Es un evento extraordinario lo que acabamos de leer ustedes y yo. Un ángel, y según nos dice él en algunos versículos, el versículo 3 y el versículo 30, dice primero que es una voz, un ángel de Dios, y después al final en el relato nos dice que un hombre vestido con vestiduras brillantes. Así que es un relato extraordinario. Le dice no que vaya él, sino que mande algunas personas para que busquen en un lugar específico. Lo manda con la dirección, les pone el GPS. Vayan a buscar en tal lugar, en la casa de la playa, a un tal, a mí me parece mucha curiosidad como el ángel le dice a Cornelio, un tal Pedro. Y es un lenguaje interesante por el momento, por lo que ha pasado en la vida de Pedro y lo que está pasando en el imperio en ese momento con los hombres y mujeres de fe. Un tal Pedro, un tal Simón, es como dice el ángel que se apoda Pedro, fuera de eso le da el alias. Pero es así como un mensaje medio sin mayor. Es una persona ya, vaya, está en tal lugar, en la casa de la playa, donde hay muchos esta mañana hoy. Tiene su casa junto al mar. Ahora, mientras ellos iban de camino, nos dice la escritura que Pedro está en otro lugar, en otra ciudad, a unas Cesarea de Jope de Cesarea, están como a unas 20 millas más o menos. Entonces están en un lugar un poquito distante y van caminando. No es muy fácil caminar en todo el cuento. Mientras eso está pasando, Pedro está orando. Y Pedro también recibe una visión, según nos dice la escritura. Bueno, la escritura nos dice que un éxtasis. Algunos han dicho que es una mala digestión. No, según nos dice la escritura, es un éxtasis. Él está orando y recibe un éxtasis. Lo que él ve es algo como un lienzo, como una sábana, según nos dice la escritura, que baja del cielo, llena, y escuchen, llena de toda clase de cuadrúpedos, de reptiles y de aves. Ahora, lo que nos dice la escritura es que Pedro oye desde allá una voz. Y esa voz, Pedro dice que cuando esa voz le habla, Pedro le contesta, Señor. De ninguna manera. A esa voz Pedro la identifica como el Señor. Y esa voz le dice que debe matar y comer. Escucharon la respuesta de él, no, de ninguna manera, yo no voy a hacer eso. Lo que es evidente es que allí habían animales que para Pedro eran inmundos, y que la instrucción de Dios decía que estos animales eran inmundos, claramente. Pero a Pedro estas instrucciones lo tienen desconcertado, aturdido, a tal punto que el mismo Espíritu Santo, por eso cuando leíamos les decía que ese es un detalle, que el Espíritu esté con mayúscula, el mismo Espíritu Santo tiene que bajar y aclararle la situación. Eso le está pasando en su vida también a usted como creyente. Hay muchas situaciones de las que usted y yo estamos viviendo que el mismo Espíritu Santo tiene que bajar literalmente y hacernos dibujitos para que ustedes y yo la entendamos. Eso es lo que está haciendo él. Baja, desciende con toda compasión y le explica de manera detallada a Pedro: baja deprisa, te están buscando a ti, no debes dudar de ir con ellos, yo los envié. Cuando los dos grupos se reúnen, no se nos dice nada acerca de lo que Pedro dice. No sabemos si Pedro les dice, oh, yo también tuve una visión parecida, qué casualidad, qué bonito esto, mire cómo se mueve el Espíritu Santo. No nos dice nada de eso.
simplemente conversa. Dice que Pedro los recibe y los invita y los hospeda. Los invita a que se queden en la casa. Ahora, yo quiero que piensen conmigo lo siguiente. Imaginen el desconcierto de ambos grupos que están en esa casa. Por generaciones, cualquier pueblo que no fuera judío era un pueblo, según acabamos de leer, común o inmundo. Cualquiera que no fuera judío, ustedes y yo, para los judíos, para algunos, hoy todavía somos. Bueno, y a veces algunos, inevitablemente. Estos dos grupos Dios los pone en una misma habitación, estas dos personas. Consideren eso. Las palabras eran un poco despectivas, eran humillantes, era una forma de decirle a los demás: tú no perteneces al pueblo de Dios, tú no tienes derecho a hablar con Dios, nosotros sí, nosotros somos el pueblo escogido. Decirle a alguien común, decirle a alguien inmundo, o decirle, o como a veces nosotros hablamos, escuchémonos, a veces nosotros decimos nosotros y ellos. Es exactamente el mismo lenguaje, donde yo me estoy poniendo en una posición de donde yo estoy seguro y ellos están en un problema serio. Los creyentes y los no creyentes. Hablamos de esa manera. Bueno, por lo menos yo no quiero meterlos en ese problema. Pero es este grupo de personas, están reunidos, ahora están siendo invitados a la adoración corporativa con personas que antes para ellos eran comunes o inmundos. Yo quiero que usted suelte la imaginación esta mañana un momentico. Piense en alguien que usted no tolera cerquita de usted, que usted en verdad no tolera. Alguien de alguna nacionalidad, de algún color de piel, por alguna condición física, por alguna condición moral, por algún partido político o alianza de equipo. Yo no sé, alguien que usted diga: yo cerquita a esas personas sí no quiero estar. Pues Dios le dice a él: no los llames común o inmundo. Ahora piensen en eso. Los creyentes estaban siendo perseguidos en ese momento, estaban siendo encarcelados, y de repente se aparece un soldado romano a preguntar por Pedro, a tal punto que el Espíritu Santo le tiene que decir: baje, es a usted el que están buscando, no se lo van a llevar a la cárcel, tranquilo, baje, quiero que hable con ellos, necesito que hable con ellos. No estés tan prevenido por el color de piel de ellos, ni por el uniforme que traen, por el equipo, por el partido político al que pertenecen, por la nacional. No estés tan prevenido, ve, habla con ellos. Yo los he enviado. Cuando Dios cruza a una persona en su vida, en nuestras vidas, no es mala suerte suya, ni casualidad. Es que Dios está empeñado en cruzarnos a nosotros con personas a las que ustedes y a mí nos fastidian, que ustedes y yo llamamos comunes o inmundos. Acompañen, por favor, leamos algunos versículos. Versículo 28. Mire lo que dice el versículo 28. A ver si lo voy a leer varios versículos. Versículo 28. En esta terminología que usa la Escritura. Entonces le habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios, me encanta lo que está pasando en el corazón de Pedro, y ojalá esté pasando en nuestros corazones también. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Nadie es despreciable. Dios me ha hecho saber eso, dice él. Y mire lo que dice, acompáñenme por favor, allí mismo en los versículos 34 y 35. Dice así la Escritura: Pedro tomó la palabra y le dijo: ahora comprendo. Hasta hace 3 días o hasta hace 2 días, pues fue un día de viaje de ellos, otro día de viaje para acá. Póngale 2 días y medio, pongámosle 3 días, redondeemos el asunto. Hasta hace 3 días yo pensaba que algunas personas eran comunes o inmundos. Pero dice el versículo 34, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ahora comprendo, me acabo de enterar, es la respuesta del apóstol.
Y mire allí mismo, por favor, acompáñeme los versículos 44 al 45. Dice así la escritura: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados. Hay una de las versiones que dicen atónitos. Es más o menos como decir con la boca abierta. No te lo puedo creer que estas personas también estén recibiendo la salvación de Dios. Es más o menos lo que está pasando en la vida de ellos. Dice, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los que no eran judíos o sobre los gentiles. Uno de nuestros principios ministeriales acá en Granada, y es tal vez yo diría que el principio ministerial que yo más amo y defiendo, ustedes de pronto lo han visto por ahí en algunas tarjeticas. Uno de nuestros principios ministeriales aquí en esta congregación es que aquí hay un lugar para ti. Nos hemos propuesto, por la obra del Señor, la misión de no despreciar a nadie. En Granada nos hemos propuesto que nadie debe ser despreciado de ninguna manera, que nadie debe ser rechazado de ninguna manera, por ninguna razón. No lo estamos haciendo muy bien, pero estamos trabajando en ello. Ayúdenos, acompáñenos, por favor. Pero es un principio nuestro, se lo hemos aprendido al Señor. Y la razón es bien simple: como Él decidió aceptarnos a nosotros, yo estoy obligado por ese amor que Él me da a mí. Ese amor que Él me da a mí me fuerza a aceptar a los demás. No importa quién sea. Yo he venido a buscar y a salvar, es lo que dice el Señor. Él no ha venido acá a discriminar, ni a señalar, ni a que usted debe de hacer esto y usted debe. No, Él vino a buscar y a salvar. Y en esa tarea nos hemos propuesto nosotros como congregación. Y los invitamos a ustedes también que se involucren en esa tarea, en esa visión. Por toda parte en la Escritura, usted y yo vamos a ver a Dios reconectando a los perdidos a la adoración, reuniéndonos en su familia, adoptándonos otra vez en Él a través del Cordero, por medio del Cordero. Usted, por toda la Escritura, desde el principio va a ver lo mismo: Dios incluyendo gente que otros desprecian. Una inmensa comunidad en la línea de la historia de creyentes ha respondido con fe a este principio: no despreciar a los demás, perdonar y amar a los demás. Una inmensa comunidad de fe ha respondido al hecho de que somos personas que necesitábamos un redentor, un salvador. Acá podríamos nosotros decir que sin excepción, yo diría que tendríamos que decir que sin excepción, todos los profetas de Dios hablaron exactamente de lo mismo: hay que incluir a las personas, hay que incluir. Lean cualquier profeta que usted quiera esta semana. Puede ser uno largo o pequeño, un libro grande o pequeño de los profetas, y usted va a encontrar exactamente el mismo mensaje. Dios está en contra del rechazo, Dios está en contra de la separación, Dios está en contra de la marginación. Dios ha tomado una decisión de resolver ese problema a través de un Salvador. Dios nos ofrece a nosotros restauración al final de la historia. Ese es el mensaje de cada profeta. Jonás tal vez es el profeta que ustedes y yo más recordamos, porque Jonás es enviado a un pueblo que era enemigo, que había matado a su familia. Y Dios le dice: debes ir allá, hablarles a ellos de mi compasión, de mi perdón, de mi restauración. ¿Recuerdan la respuesta de Jonás? Yo prefiero que se mueran. Yo prefiero que se mueran a ir a decirles que usted los perdona, porque yo sé que usted los va a perdonar. Es lo que le dice Jonás a Dios. Y Dios se vale de todo lo que se vale Dios y usa elementos. En este caso particular lo ablanda 3 días en ácido gástrico de pescado. Así que Dios va a usar muchísimos elementos alrededor nuestro para que ustedes y yo veamos que a nadie debemos llamar como un inmundo o despreciable o caso perdido. Ya no, esta persona ni nos acerquemos.
¿De Manizales puede salir algo bueno? Pedro se adelanta en esta conversación y les dice algo interesante. No vayan a creer que yo estoy acá porque me gusta. Pedro, a mí me encanta porque él es honesto, pero ya ha perdido un poquito esa explosividad, esa arrogancia, y aquí empieza como un poquito de humildad. No vayan a pensar que yo me siento bien. De hecho, la ley nuestra dice que yo no debo estar acá. Para mí no es cómodo estar acá con ustedes, más o menos les dice de esa manera. Estoy acá por fe. Bajé acá porque el Espíritu Santo me explicó lo que yo tenía que hacer. Pero si por mí fuera, yo no estaría acá con ustedes. Hay una versión que dice, ustedes saben que es abominable para un varón judío entrar en casa de un gentil. El lenguaje que usa Pedro es un lenguaje brusco, no es un lenguaje incluyente, pero es un lenguaje honesto. Pero les dice, yo estoy acá por fe de la misma manera que ustedes están acá por fe. Ustedes y yo creemos en lo mismo, díganme para qué soy bueno. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Me encanta porque Pedro no se pavonea como el chacho del cuento que tiene todas las respuestas para sacarlas de su carta, sino que con toda humildad, con toda reverencia, se dispone y les pregunta, ¿qué necesitan de mí? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Se imaginan ustedes si uno de los predicadores modernos, contemporáneos, llega a tener una visión parecida hoy? ¿Se imaginan ustedes las ínfulas que se daría? El apóstol va con toda humildad. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Ahora Cornelio hace algo interesante. Toma la voz y explica lo acontecido. Dice, durante uno de mis tiempos de oración, suelo orar, me gusta orar, he decidido orar, confiar en Dios. Pasó algo interesante, se me apareció este personaje. Ya vimos un personaje, según nos dice al principio, un ángel, y luego nos dice que un hombre vestido de vestiduras brillantes en los capítulos, creo que es versículos 3 al 6. Voy a leérselo solo para animarlos a que continúen leyendo la escritura. Dice versículos 3 al 6, a ver si lo encuentro yo. Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres? Pasó algo interesante en mi vida, estaba yo ahí orando, apareció este Señor y por eso mandamos por ti. Él nos dijo que fuéramos por ti, que estabas en tal lugar, en tal ciudad, en tal casa, y por eso mandamos por ti. Así que somos todos oídos. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado? Es la pregunta que ellos le hacen. Ahora recordemos por favor que Pedro fue llamado por Dios de una manera especial a mostrar el perdón, la compasión, la redención, la adopción, la transformación, la restauración futura del Evangelio. Pedro era un hombre interesante y Dios toma la decisión de llamar a Pedro a que haga esta tarea, a que hable a los demás. Pedro empieza y cita de una manera vigorosamente la escritura, empieza a usar una serie de textos y lo que dice es, ahora comprendo mejor el carácter de Dios, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ahora entiendo que no debemos de despreciar, ni marginar, ni rechazar a otros. Ahora entiendo, dice él. Es la respuesta de Pedro. Ahora, yo quiero pensar algo. Es muy posible que en esa conversación y en ese grupo, en ese lugar, se haya dado haya salido el nombre de Malco. A ver si ustedes recuerdan a Malco. Malco, yo quiero que me acompañen por favor en Juan capítulo 18, versículo 10. Interesantemente, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas mencionan el hecho, pero no mencionan nombres. Pero Juan nos hace el favor. Mire lo que dice Juan capítulo 18, versículo 10. Dice, Simón Pedro, lo pone con el ID y todo, que tenía una espada, la desenfundó,
e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. ¿Recuerdan la historia en el momento del arresto de Jesús? Los otros tres evangelistas no mencionan nombres, mencionan el hecho. Y dicen, un discípulo del Señor le cortó la oreja a alguien. Juan dice, no, espérate un momentico, ningún discípulo. Pedro le cortó la oreja a Malco. Aquí estamos hablando de personas conocidas, no es que nos estamos inventando y no pongamos que discípulos, porque aquí no todos andamos con espada. El que anda con espada es él. Muy seguramente salió esta conversación, muy seguramente hablaron de eso, Pedro, pero acuérdate que tú le cortaste la oreja a Malco. Y dice, ahora entiendo el carácter de Dios. Dios en verdad no quiere que nosotros hagamos ninguna excepción de personas, que despreciemos a personas o que marginemos a personas o que rechacemos a personas por la forma como se visten, por la educación que tienen, mucha o poca, por la ciudad donde viven. Lo que está haciendo Pedro es una invitación a que ustedes y yo busquemos la escritura. En verdad lo que hace Pedro después del versículo 38, 30 y algo, empieza a cruzar una serie de pasajes bíblicos que ahí es donde uno entiende por qué ellos dicen que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Empieza a citar versículos de la escritura de toda parte y a decirle a ellos lo que Dios ha hecho a través de la historia por medio de la vida de Jesús. Toma eventos que Dios anunció en el pasado y ejecutó en el pasado, y cómo esos eventos reflejan precisamente los eventos del presente y señalan y apuntan y sostienen eventos que van a ocurrir en el futuro. Les dice Cornelio y a la familia de Cornelio, estamos en un plan maravilloso. Esto es un plan extraordinario. Es un plan de salvación a través de Cristo Jesús el Señor, a quien vino, quien murió, quien fue crucificado, quien resucitó, quien nos ha salvado. Cornelio, estamos en un plan extraordinario. Ahora entiendo. Y perdóname por haberte rechazado tanto tiempo. Perdóname por haberte juzgado. Ojalá pudiera ver a Malco. Yo sé que ya él no me oye por la oreja derecha, pero ojalá pudiera hablar con él para pedirle perdón. Yo le hablaría por el lado izquierdo. Empieza a usar una serie de pasajes que en términos técnicos se llaman metalepsis, se llaman, el más común sería intertextualización. Usa una serie de pasajes y conecta, y es como la escritura está escrita. Casi todo lo que usted ve eso es un versículo de aquí, una frase de acá, una palabra de acá, y componen como para decirnos, hey, lo que yo estoy hablando no es algo que yo me estoy inventando, es algo que dijo el profeta, que Dios dijo que debería decir para que nosotros creamos en lo que viene. Es eso lo que hace Pedro. Y dice en el versículo 43 algo interesante: de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen reciben por medio de su nombre el perdón de los pecados. Con eso cierra. Le dice, Cornelio, estamos hablando de un plan enorme que va a afectar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones que vienen después de tus hijos, y que un día en Miami estarán escuchando esta santa palabra, ustedes y yo. Es una invitación a que ustedes y yo consideremos lo que Dios nos ha dejado dicho en la escritura respecto de nuestro origen, de dónde venimos. Es una invitación para que ustedes y yo encontremos en la escritura las preguntas fundamentales del hombre. ¿De dónde venimos? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? Las universidades se están consumiendo en debates tratando de responder estas preguntas simples. ¿Sabe qué ha hecho Dios? Y lo que está haciendo Pedro acá es dejándonos claro que Dios ya resolvió nuestro pasado, que Dios ya resolvió nuestro futuro. Ustedes y yo no tenemos que preocuparnos ni estar leyendo horóscopos acerca de nuestro futuro, ni a ver quién nos adivina nuestro futuro. Su pasado, su futuro, mi futuro ya fue definido por Cristo Jesús en la cruz. Nuestro presente, además, es el que usted y yo debemos estar pendientes. ¿Y sabe qué ha hecho Dios para nuestro presente? Nos ha dado al Espíritu Santo para que ustedes y yo vivamos nuestro presente. Olvídese de su pasado, lo que usted haya hecho en su vida. Olvídese, Él ya lo perdonó en la cruz.
Olvídese de su futuro. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. El problema nuestro es nuestro presente. Pero Dios tomó la decisión de darnos al Espíritu Santo para que ustedes y yo vivamos nuestro presente. Con estas personas a las que ustedes y yo a veces llamamos comunes o inmundos. Es una invitación para que ustedes y yo prestemos especial atención a la Escritura. La fe de Pedro y la fe de otros fue la herramienta que Dios usó para impactar la vida de Cornelio y la vida de la familia de Cornelio, independiente de las diferencias que ellos tenían, independiente de lo que los separaba. Uno y otro, tanto Pedro como Cornelio, responden con fe. Yo tengo que decirle algo a cada uno de ustedes, y es algo que yo me repito constantemente. Incluso aunque yo no me dé cuenta, Dios está usando mi fe, Dios está usando su fe para impactar a otros. Yo no sé si usted está evangelizando con un megáfono en los parques, posiblemente no, pero su fe está impactando a otras generaciones. Nuestros benjamines están siendo impactados por ello, nuestras Lucías están siendo impactados por la fe de ustedes. Todos, judíos o no, necesitamos exactamente el mismo perdón, la misma redención, la misma adopción, la misma transformación. Todos, judíos o no, hemos sido beneficiados con la promesa de restauración al final, de la compasión del Padre. Quienes creen hemos recibido su justicia. Todo el sistema de justicia humana y divina se fundamenta, se explica, se sostiene, se consuma únicamente en Cristo, en la obra de Cristo, y eso es lo que celebramos esta mañana. Posiblemente lo que vaya a decir, no tengo que decirlo. Todo sistema, todo intento de justicia, cualquier intento de justicia, se queda corto si no se apoya en la obra de Cristo. Cualquier intento de justicia humana se queda corto si no se apoya en la obra de Cristo, que incluye perdón, que incluye redención, que incluye transformación, que incluye esperanza. En ningún otro hay salvación, dice la Escritura. La Escritura nos advierte algo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Y su cruz no es su esposa, ni su esposo. Yo quiero que piensen por un momento qué implicaba que alguien estuviera cargando una cruz. ¿Qué quería decir eso? La persona era un reo de muerte. Si esa persona llevaba una cruz, ¿qué significaba? Lo van a matar, lo van a crucificar. Cuando Jesús nos dice que si usted y yo queremos ser sus discípulos, debemos tomar nuestra cruz, nos está diciendo: tienes que ser consciente que el que tenía que morir aquí eres tú, no yo. Pero yo estoy muriendo por ti. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que saber que tienes que morir a tus deseos, a tus intentos de justicia. Tienes que saber que eres reo de muerte. Pero yo voy a morir por ti. Toma tu cruz, entiende. No es algo que te ganaste, eres un reo de muerte, pero yo voy a asumir el lugar por ti. Yo voy a morir por ti.